¿Cómo están mis queridos alumnos y alumnas? Bueno, todos cumpliendo este estado de emergencia, vamos a empezar con nuestro segundo bloque de las clases virtuales. Sin antes poder decirles que los felicito por el trabajo que están haciendo. Bueno, vamos a empezar con este tema que es muy interesante, que es el Perú, una historia de multiculturalidad. Una historia de multiculturalidad. Vamos a ver a qué se refiere o a qué nos referimos con esto. Nuestro tema es la multiculturalidad y las inmigraciones. Estos dos temas van muy relacionados. Yo ya les expliqué anteriormente qué era la cultura y vamos a recordarla, que la cultura son características y aprendizajes de un grupo o conjunto de personas y que se transmite de generación en generación. Ya saben que las culturas tienen sus costumbres, sus tradiciones, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa cuando hay un conjunto de culturas? A esto es lo que se refiere como multiculturalidad, varias culturas. Entonces, la multiculturalidad es la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio geográfico o social. Por ejemplo, en el Perú es nuestro espacio geográfico y radican muchas culturas. Entonces, en el Perú hay multiculturalidad, tanto en la costa, puede ser también en la sierra como en la selva. ¿Y qué es lo que es lo particular de la multiculturalidad? Que abarca todas las diferencias, ¿listo? Diferencias que se enmarcan dentro de la cultura, ya sea religiosa, lingüística, racial o étnica. O sea, estas diferencias hacen que aparezca lo que es la multiculturalidad. ¿Ok? Entonces, cuando las comunidades logran mantener un intercambio tanto de respeto y tolerancia, entonces hay personas, los expertos lo llaman como una evolución. ¿Y a qué evoluciona la multiculturalidad? Al multiculturalismo. ¿Por qué? Porque hay respeto y tolerancia. Siguiente. Vamos a empezar con las características de la multiculturalidad. ¿Listo? Una de ellas es que promueven el respeto y la tolerancia. Esa es una de las características de la multiculturalidad. Otra es que hay que desterrar prejuicios y estereotipos asociados, tanto como lo que es la discriminación o la exclusión. Otro tipo de características de multiculturalidad es que hay que generar una convivencia armoniosa, todos dentro de tu colegio, de tu casa, de tu sociedad. Ahí debe haber una convivencia armoniosa. Y por último, el intercambio de conocimientos, ¿verdad? Entre diferentes grupos. Esto hace de que haya una multiculturalidad buena y se transforme al multiculturalismo, ¿verdad? Entonces, para resumir, para que haya una buena multiculturalidad, debe de existir primero respeto, hay que desterrar los prejuicios, una buena convivencia y intercambio de conocimientos. Siguiente. En la ficha que les he puesto en el aula virtual, obviamente tienen que leerla, pero hay una parte fundamental. Hace mucho tiempo, obviamente acá en nuestro Perú, habían las culturas andinas y comenzaron a inmigrar hacia el Perú la cultura africana y también la cultura asiática. ¿Sí? Entonces, en ese tiempo, que generalmente fue en el siglo XIX aproximadamente, había el virreinato aquí en el Perú. Entonces, se dieron cuenta los españoles, la gente que vivía en ese tiempo, que estas razas estaban combinando y había un problema. Así es que a muchos de ellos se les ocurrió que las inmigraciones europeas podrían blanquear y civilizar al país. Tenían esa idea, ¿no? Entonces, con todo este problema que había y esta mezcolanza, se podría decir, comenzaron a aparecer los movimientos indigenistas. Y estos movimientos indigenistas querían luchar por los derechos, por los privilegios que querían tener. Pero ¿qué es lo que pasó? En consecuencia de eso, toda la gente aristocrática los excluyó más a todos estos movimientos.
¿no? Y a todas estas personas. Bueno, siguiente, vamos a ver lo que era la inmigración en Perú como causa de la multiculturalidad. Entonces, primero, es una actividad que se ha producido desde la época del virreinato, desde aquí ha nacido todo. Primero, ¿con quién? Con los españoles, ¿no? Y después trajeron a los africanos porque necesitaban mucha mano de obra para llevarse todo el oro, ¿verdad? A lo largo de su época republicana y hasta nuestros días, todos los movimientos migratorios más importantes también vinieron de Italia y Asia, principalmente de China, y luego vino Japón. Y en menor medida comenzaron a venir los alemanes, los ingleses, franceses, portugueses, croatas, árabes y judíos, ¿no? Entonces imagínense, con todos estos tipos de culturas en el Perú comenzó a formarse la multiculturalidad, ¿sí? Vamos a pasar a lo siguiente. Hay lo que dice en su ficha con los cambios sociales y la cultura mestiza. Ya después de toda esta historia y toda esta inmigración y todo este proceso que formó la multiculturalidad, bueno, se aprendió como consecuencia de esto, se dieron importantes transformaciones en la sociedad peruana. Entonces las ciudades comenzaron a crecer, ¿no? Como Arequipa, por ejemplo, comenzó a crecer y a crecer, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Y la población se hizo más urbana, ¿no? Y apareció la educación básica, se extendió y, y comenzó a aparecer una nueva clase media, ¿no? En todos los sectores populares. Todo esto gracias a lo que fue la inmigración y apareció la multiculturalidad, ¿sí? Una parte de la historia que es muy importante es de que la inmigración de extranjeros italianos fue bastante porque se pasaron la voz de que en Perú había mucho comercio, había mucho oro, había muchos tipos de oportunidades, ¿no? Para comenzar a hacer un montón de negocios. Y ahí un grupo de italianos vino acá al Perú y se estableció, se repartieron y nace la familia Garibaldi, ¿no? Donde, bueno, nació nuestro ilustre personaje, ¿no? Que fue Américo Garibaldi. Bueno, chicos, yo quiero que por favor realicen la actividad que mandaron en el aula virtual y nos vemos hasta la próxima vez con nuestras clases virtuales. ¿Sí? Me despido. Cuídense.